Bien, tomamos contacto desde ahora con Álvaro Erazo, investigador de CLAPES UC, profesor de la misma universidad, miembro del Consejo Asesor del Ministerio, exministro de Salud también. ¿Cómo está, Álvaro? Gracias por acompañarnos. Hola Gonzalo, buenos días, un gusto saludarte. Muy buenos días. Acabamos de escuchar, imagino usted también, el último reporte del Ministerio, cifras todavía muy lamentables, con más de 263.000 casos totales y desgraciadamente pasamos la barrera de los 5.000 fallecidos en Chile. El ministro París ha defendido el dar este concepto de la leve mejoría. Dice que no ve problema en dar estas cifras buenas, como por ejemplo la baja en la tasa de positividad y también la reducción de los nuevos casos. ¿Coincide usted con él o puede haber acá un problema en las señales que se entregan? No, yo creo que lo más importante es ser objetivo en las cifras. Claramente hay una disminución de casos positivos. Indudablemente lo que uno debe evitar, y en ese sentido el ministro ha sido claro, es en caer en exitismo y en pasar a sacar conclusiones fáciles. O sea, indudablemente creo que lo más importante es constatar que las medidas que se han aplicado más drásticamente, fundamentalmente las restricciones vía cuarentena, los controles de circulación, el uso adecuado y una exigencia mucho más estricta respecto a estos permisos que en algún minuto de verdad era casi absurdo ver de qué manera se estaban distribuyendo, están dando buenos resultados. Y en medicina y en todo ámbito de las políticas públicas, cuando se están observando resultados positivos, lo que hay que hacer es perseverar en aquello, y yo me atrevería a decir, ser mucho más exigentes. Estamos en una etapa donde de persistir con la misma estrictez, incluso siendo mucho más controladores y haciendo un llamado a la población a que valore que su propia actitud está contribuyendo a disminuir la circulación del virus, vamos a lograr efectivamente no solo aplanar la curva. El ánimo que debiéramos tener es aplastar la curva de circulación del virus, y en ese sentido creo que el ministro ha sido cauteloso, porque de lo que se trata justamente es de perseverar, insistirle a la gente y no relajar las medidas. Sí, pero de todas maneras, si bien el ministro ha hecho hincapié en que acá no se ha caído en exitismo, hay igual preocupación, por ejemplo, dentro de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva. Tomás Rieira señala, mientras no bajemos los fallecidos, que siguen siendo muy altos, preferiría mantener en que estamos en una crisis inmensa y en una calamidad. Le preocupan las señales, los hospitales todavía están muy llenos y hay muchas muertes. ¿No le encuentra un poco de razón? Por supuesto, o sea, yo creo que acá las cifras hablan por sí solas. O sea, nosotros seguimos teniendo un número importante de fallecidos por día. Las UCI están viviendo una situación todavía muy crítica, y por ende, porque hayan bajado, por así decir, los niveles de consulta, porque tengamos menos situaciones críticas con UCI operando en los servicios de urgencia, esto no puede ser un motivo de empezar a bajar la guardia. Yo creo que eso es casi absurdo. Estamos viviendo una emergencia sanitaria la más importante que ha tenido Chile, con un esfuerzo y además una sobrecarga laboral muy importante, y por ende, digamos, empezar a hacer algún anuncio de exitismo y a relativizar las medidas es casi un suicidio desde el punto de vista de nuestra gestión de política que está llevando el Ministerio de Salud y los servicios de salud y todos los hospitales, digamos. O sea, quien trabaja en un servicio asistencial, usted lo va a escuchar con una dosis de preocupación, por supuesto de sacrificio y compromiso, pero nadie está celebrando en ningún servicio de salud que esto ya está empezando a disminuir y que hay que bajar la guardia. Eso creo que es un despropósito. Sí, el tema es cómo lo perciben los ciudadanos, Álvaro, no en que la autoridad esté bajando la guardia. Eso el ministro ha sido bien empático en que eso no está pasando, por el contrario. Él solamente está citando cifras positivas. Pero lo hizo ayer también el presidente. Entonces, ¿no le preocupa la percepción que podamos tener los ciudadanos? Porque ante tal nivel de agotamiento, esto ha sido tan largo, tal vez se pueda relajar. Puede haber un relajamiento, ¿no?, al percibir que la cosa anda mejor. Yo creo que
Los chilenos hemos aprendido la lección. Aquí hubo un relativismo respecto a algunos mensajes que fueron erróneos, que ya habrá la autocrítica de que corresponda hacerlo, que fueron estas posibilidades de apertura de mall, etcétera. Ya eso es cuenta pasada, y creo que en ese sentido la ciudadanía también ha aprendido el mensaje de que nosotros tenemos que mantener estricto cumplimiento. Es cierto que las medidas y las recomendaciones para cualquier chileno que está viviendo cuarentena se tienden a agotar en la medida que pasa el tiempo, pero acá el mensaje es el siguiente: si estamos haciendo bien las cosas, si efectivamente esto está demostrando resultados en el día a día, por así decir, hay una disminución de casos críticos menor en relación a los días anteriores, quiere decir que tenemos que perseverar en el mismo esfuerzo. Es lo mismo que pasa en un tratamiento médico. Cuando una persona efectivamente le está haciendo efecto un tratamiento antibiótico, cualquiera sea, uno persevera en el tratamiento, no baja la guardia y lo abandona porque hay algún signo alentador. Creo que en todas las cosas de la vida, cuando uno empieza a construir una solución y ve que la solución está dando resultado, persiste y persevera en ese resultado. Y entonces el llamado es un llamado también, en cierta medida, a una ética positiva. Si estamos haciendo bien las cosas, hay que insistir en esta última etapa, que muchas veces es la más dura. Por así decir, los últimos 100 metros hay mayor esfuerzo que hacer, tenemos que dedicar mucho mayor compromiso cada uno de nosotros, nuestras familias, educación, etcétera, porque sabemos que podemos cumplir este objetivo en esta etapa, porque este virus no va a circular, no va a dejar de circular en las próximas semanas y meses. Vamos a seguir viviendo con esta circulación del virus. Lo importante es que lo cerquemos y efectivamente logremos aplastar la curva de circulación actual en todas las regiones, en todas las comunas, en todas las localidades, y ese es el gran mensaje, porque aquí no solo se basta con mirar Santiago o algunas comunas, hay que mirar todo Chile, y esa mirada creo que es muy importante desde el punto de vista de la señal política que tenemos que dar. Sí, Álvaro, no entrando en una crítica política ni haciendo comparaciones desde ese punto de vista, sino que más bien en orden práctico, ¿qué ha mejorado? ¿Qué ha cambiado en la estrategia que usted valora que hoy ha tenido un énfasis y que va por el camino correcto? ¿Y qué ha faltado también? ¿Qué está esperando usted y que todavía no se ha avanzado? Yo creo que indudablemente hay una nueva etapa en la estrategia. ¿Ya? Yo creo que esta es una nueva etapa de estrategia, valga de decirlo una vez más, pero creo que es importante el rol que tiene que jugar la atención primaria para hacer efectivo esto que pareciera ser tan difuso, pero es tan estratégico como es la pesquisa, el testeo, la trazabilidad, el seguimiento, el aislamiento de los casos y la cuarentena. Es un componente fundamental y esencial, construido desde la atención primaria y articulado con todas las redes sociales, comunitarias, porque acá esta tiene que ser una respuesta social comunitaria, pero con un liderazgo claro del Ministerio de Salud. Yo creo que esa etapa todavía es insuficiente porque está en preparación, se está desplegando en las comunas, pero creo que tenemos que ir mucho más rápido. Tenemos que avanzar porque nosotros vamos detrás de la circulación del virus. O sea, nosotros tenemos que cercar esa circulación del virus. Y en eso el gran llamado es a volcar todos los esfuerzos, y la estrategia acá es fundamental, dotarla de mayor energía, y creo también que es importante en esta etapa pensar que desde el punto de vista presupuestario vamos a tener que asegurar recursos necesarios, porque aquí tenemos que movilizar recursos humanos, tenemos que capacitar, tienen que haber bienes y servicios destinados a la atención primaria. Y mi llamado es a crear una glosa presupuestaria. Nosotros tenemos que tener una glosa presupuestaria que sea intocable, porque esto va a requerir recursos adicionales y en esto nosotros no podemos caer en mezquindades. Así que también el llamado al Ministerio de Hacienda a que estos recursos vayan a la atención primaria, porque en la atención primaria hay escasez de recursos y necesitamos un apoyo mucho más potente para poder movilizar esta enormidad cantidad desde el punto de vista logístico, operacional y de recursos humanos, bienes y servicios que presupuestariamente se necesitan. Sí. Más allá de los recursos que se han comprometido, porque se han comprometido recursos para la atención primaria. Se han comprometido, pero hay que verlos distribuidos y transferidos en cada uno de ellos
y efectivamente con el respaldo, porque aquí es fundamental la labor de los alcaldes. O sea, siempre se habla de los alcaldes, pero llegó la hora en que efectivamente la atención primaria y los alcaldes trabajen mancomunadamente en este propósito, que es básicamente ir a acercar la circulación del virus en los territorios. Sí, sencillamente consiste en eso, la contención de la circulación del virus. Por ende, este aspecto presupuestario a mí me parece que es estratégico, sobre todo ahora, pero también para adelante. Eso es un desafío mayor. Álvaro, lo otro es dotar... ¿Sí? ¿Usted ha notado algún avance, por ejemplo, realmente evidente en el testeo, aislamiento, detección de casos? El ministro señala que estamos más o menos en un 60% en la metropolitana y en Valparaíso, y que ahora la estrategia va a ser detectar positivos a los hogares, ¿no? A través del Ministerio de Ciencias, definir cuáles van a ser las zonas donde conviene más aplicar los testeos y llevarlos, comenzar a buscar, ¿verdad?, los casos. Bueno, esa es una recomendación que del Consejo. Nosotros como Consejo Asesor hicimos ya hace bastante tiempo, está plasmado en un documento. O sea, nosotros dijimos, hay que ir a buscar los casos positivos. Uno no se puede quedar esperando en la casa, digamos, o por así decirlo, en los consultorios, en los centros de salud, que lleguen las personas. No, nosotros tenemos que tener una estrategia de búsqueda, de ir efectivamente con información georreferencial, con datos que hacen las propias entrevistas epidemiológicas, a buscar a los pacientes, ver los nexos epidemiológicos, los contactos, y de esa manera ir delimitando, digamos, la circulación que el virus tiene en su típica y tradicional forma en que disemina en las comunidades, digamos, los famosos clústeres, o también conglomerados particulares donde efectivamente logremos identificarlos tempranamente, de tal manera que ese es un punto fundamental. Y también lo que tú decías, Gonzalo, o sea, establecer indicadores de resultados y de proceso, o sea, cuántos efectivamente exámenes, test y casos trazables estamos realizando desagregadamente por comuna, por consultorio y por región. Acá tienen que haber metas claras. Nosotros tenemos que tener metas, indicadores de resultado también y de procesos que son fundamentales para ir conociendo la magnitud de la respuesta y el plan que estamos implementando en el sentido de lo que comentábamos estratégico. Álvaro, ¿y el Consejo Asesor? ¿Sí? El Consejo Asesor hace rato que planteó esto, y hay no solamente miembros del Consejo Asesor, varios expertos con los que hemos conversado han dicho desde hace mucho tiempo que el hincapié debería estar ahí en la búsqueda, ¿verdad? Que ha sido la estrategia para los países que han logrado llevar esto con éxito, ¿no? Detectar, contactar y aislar a las personas para evitar los contagios. ¿Cuál ha sido la piedra de tope para que esto todavía no se logre instalar de una manera más masiva y más efectiva? Mire, yo creo que esto, y no con afán de volver a repetir los errores o las ausencias de política pública que no han sido fortalecidas adecuadamente, la atención primaria en estricto rigor, por así decir, en el día a día, en el quehacer de la política pública, no fue considerada una prioridad. O sea, una cosa es decir, mire, nos vamos a preocupar de la atención primaria, y otra es poner todo el esfuerzo en la atención primaria. Y yo lo he dicho más de unas veces, como ejemplo, digamos, en definitiva los ventiladores nos dejaron ver el bosque. O sea, nos concentramos y está bien, pero hay que tener la capacidad de desplegar una estrategia combinada. Álvaro, perdón. Ventiladores y todo lo demás, pero dejamos de lado la atención primaria en lo que era el eje estratégico, sí. Trazabilidad, testeo, aislamiento y cuarentena como una estrategia fundamental. Claro. Eso no se hace desde los servicios de urgencia, no se hace desde las unidades críticas, se hace desde la red de atención primaria, que además es poderosa por nuestra historia y trayectoria sanitaria. Lo entiendo, pero la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué no se depositó esa confianza en un inicio? Las cosas que no se hicieron ya no se hicieron, pero ¿por qué todavía no se logra hacer bien? ¿Cuál es la razón? Porque todavía yo leo, escucho, veo a gente que trabaja en la atención primaria y dice, oiga, estamos haciendo más seguimiento, pero tenemos que hacer los contactos con nuestros celulares, nos faltan recursos, o sea, la atención primaria todavía sigue quejándose que no tiene el soporte. Y la gran pregunta es, ¿por qué? Si todos coinciden en que es fundamental, ¿por qué cuesta tanto?
Yo la respuesta específica a esa pregunta, buscando una causalidad inmediata, no la tengo. Yo tengo la impresión que el Ministerio de Salud en general opera más desde los servicios de salud que son de su dependencia administrativa. Más de los hospitales. La atención primaria está municipalizada y por ende eso a algunos les puede resultar un escollo. Yo creo que eso es un absurdo también, porque hace mucho tiempo que la atención primaria está municipalizada, pero todos los mecanismos administrativos que tiene desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista del plan de salud familiar, desde el punto de vista de las dotaciones, son responsabilidad normativa y de planificación del Ministerio de Salud. Por ende, la atención primaria no es un invitado de piedra, no es un convidado de piedra. Pero es un invitado fundamental y estratégico. Y si eso la autoridad es un no gran lo tema. manifiesta... Es un gran tema el que está usted poniendo sobre la mesa, porque ¿no será también esta pandemia, esta situación tan inédita que está sirviendo incluso para analizar qué pasa con nuestra contaminación? Pues nunca había parado la ciudad completa así o el mundo como estaba parado. Pero en el término de nuestro sistema de salud, ¿no será también un momento de revisar? Porque en el fondo, claro, usted dice, acá el problema es que el Ministerio de Salud tiene una visión hospitalocéntrica, por decirlo de alguna manera, porque administrativamente de ahí depende, tiene mano el Ministerio de Salud, y la atención primaria está en los municipios. Por lo tanto, no está quedando en evidencia que hoy día dependemos del municipio, dependemos de dónde vivimos, dependemos de la gestión de un alcalde, los recursos que tenga esa municipalidad, porque claro, hay municipalidades que lo hacen a la pinta, lo hacen muy bien, lo hacen de manera muy correcta, también tienen buen soporte. Otras se las baten con lo que tienen y a duras penas logran sortear los objetivos más básicos con mucha precariedad. Claramente es un tema que hay que discutir estratégicamente y en general situaciones de catástrofes como las que hemos vivido, por supuesto, traen la posibilidad de una salud chilena. Estoy convencido, lo hemos dicho más de una oportunidad, que esta catástrofe va a traer una discusión. Ya veníamos después de las movilizaciones del año pasado, el 18 de octubre, discutiendo la búsqueda de una solución más estructural del sistema de salud chileno. Y creo que es muy oportuno, después que, por supuesto, haya pasado la contingencia, poder tener la oportunidad de una discusión más estratégica respecto al sistema de salud. ¿Usted cree que la atención primaria debería volver a centralizarse? Perdón, ¿la atención primaria debería volver a centralizarse, depender del ministerio? Esta es una discusión que hay que hacer con los funcionarios, con los trabajadores, mirado desde una perspectiva más integral y no solo de la atención primaria. Pero lo que yo noto es que hay una ligazón con la atención primaria que lamentablemente tiene que recorrer muchos pasos distintos y a veces con diferencias de tiempo mayores que hace el director del servicio con el director de hospital base, por así decir. Ahí opera una lógica de transferencia, de competencias, de responsabilidades, de procedimientos mucho más acelerado que lo que se hace desde la atención primaria. No siempre, yo creo que la menos por los municipios. Los municipios esperan las orientaciones del ministerio. Yo creo que esta es una responsabilidad de ambos. Quien, por así decir, tiene los recursos, es el que lleva la conducción, quien tiene la norma